Hola, ¿qué tal amigos? Soy el profesor Jonathan Delgado Armenta y te invito a suscribirte a mi canal. En este video vamos a resolver los ejercicios de la sesión 6. El indicador es: utiliza el lenguaje algebraico para representar, generalizar y evaluar situaciones o problemas de la vida cotidiana. Esta sesión e indicador es de la página 52 a la página 62 del Manual del Estudiante del curso propedéutico al ingreso a la educación media superior. Intégrate a un equipo colaborativo de al menos 3 integrantes. Escucha con atención lo que indica tu docente. Adivinanzas. Vamos a empezar a resolver unas adivinanzas. Dice así la primera de ellas: hay 2 padres y 2 hijos, pero solo hay 3 personas. ¿Cómo es? Entonces aquí la respuesta a esta adivinanza es de que está el abuelo, el padre y el hijo. Son las 12 de la mañana, hora de mis pastillas. Me tengo que tomar 4 pastillas cada hora. ¿A qué hora me tomaré la última? Entonces aquí dice las 12 de la mañana. Quiere entender que 12 de la mañana es el mediodía. Entonces, si tomamos como referencia esa hora, a las 3 de la tarde tomará la última pastilla. Siguiente. Aquí estamos 12 hermanos. Yo, que el segundo nací, soy el menor entre todos. ¿Cómo puede ser así? Entonces recordemos que son adivinanzas. Aquí estamos hablando que es el mes de febrero, porque es el segundo mes y es el que tiene menor número de días. Si 5 máquinas hacen 5 artículos en 5 minutos, ¿cuánto tiempo dedicarán 100 máquinas en hacer 100 artículos? Pues bueno, serán 5 minutos, porque cada artículo se elabora en 5 minutos. Siguiente. ¿Un cántaro lleno de qué pesa menos? Lleno de agujeros, es como pesa menos. Analiza del siguiente problema. Considera que tu papá tiene un comercio de productos de importación. Hay un producto nuevo que le interesa saber su desempeño. Sin embargo, olvidó pedirle a sus empleados llevar un registro de las ventas de dicho producto. Al preguntarle sobre la venta, ellos respondieron lo siguiente: Juan, solo recuerdo que el lunes vendí el doble de lo que se vendió el martes. Sofía, el miércoles que yo estuve a cargo, solo vendí una tercera parte de todo lo que vendió Juan. Pero el jueves vendí 10 más que el miércoles. Ever, pues el viernes ya solo quedaban 15, y ese mismo día se vendieron todos. Tu papá te pide ayuda y te comenta que la etiqueta de la caja del producto marcaba un contenido de 100 piezas. Inciso A. ¿Qué podemos hacer para solucionar ese problema? Bien, lo que podemos hacer es traducir el problema a un lenguaje algebraico. Más adelante vamos a ver de qué se trata esto. Inciso B. ¿Cuánto se vendió con exactitud cada día? Bien, el lunes se vendieron 30, el martes se vendieron 15, miércoles se vendieron 15, jueves 25 y el viernes 15. Esto nos da un total 30 más 15, 45, más 15, 60, más 25, 85, más 15, nos da un total de las 100 piezas. Intégrate a un equipo colaborativo de 4 a 6 integrantes y den respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué día podemos tomar como referencia? Bien, aquí lo más conveniente es el martes. ¿Cómo podemos representar matemáticamente la venta de cada día? Así quedaría. Lunes 2x, martes viene siendo la base, que es x. Miércoles quedaría 2x más x entre 3, jueves 2x más x entre 3 más 10 y viernes quedaría únicamente como 15. ¿Cómo interpretarían los testimonios de los trabajadores? Pues bueno, lo podemos interpretar también mediante un lenguaje algebraico que quedaría de la siguiente forma. Juan 2x, Juan igual x, Sofía 2x más x entre 3, Sofía 2x más x entre 3 más 10, que esto vendría siendo lo del jueves, y Ever 15. Entonces yo lo puse por trabajador y también por día. Ahora vamos a completar esta tabla. En una columna nos dice lenguaje ordinario, en otra nos dice interpretación y en una última nos dice lenguaje algebraico. Para poder trabajar esta tabla vamos a recordar lo que es lenguaje algebraico. Nos dice que expresa la información matemática mediante letras y números,
que es lo que vamos a hacer en esta última columna. Entonces vamos a iniciar. El doble de un número lo podemos interpretar como 2 por x. Y el lenguaje algebraico queda 2x. Si te das cuenta, ya estamos utilizando letras y números. Después aquí tenemos la interpretación, el lenguaje algebraico, y nos falta el lenguaje ordinario. Tenemos x entre 4, que en lenguaje algebraico quedaría de esta manera, y lo podemos poner en lenguaje ordinario como la cuarta parte de un número. El quíntuple de un número. Como no sabemos este número, vamos a utilizar la letra x. Podemos utilizar cualquier otra del abecedario, pero por lo general se utiliza la letra x. Entonces el quíntuple de un número, ¿cómo lo podemos interpretar? Pues bueno, multiplicando 5 por ese número. Y el lenguaje algebraico quedaría 5x. Después nos marca aquí x menos 3, que puede quedar de la siguiente forma. Un número que es x disminuido. ¿Por qué disminuido? Porque nos está diciendo aquí resta. Disminuido en 3 unidades, en 3. Entonces queda en lenguaje algebraico x menos 3. Después tenemos aquí x elevado al cubo. Esto puede quedar el cubo de un número, y la interpretación quedaría x elevado al cubo o x por x por x. El cuádruple de un número disminuido en 2 unidades. El cuádruple de un número disminuido en 2 unidades. Entonces 4, que viene siendo el cuádruple, por x de un número, menos 2, porque nos está diciendo aquí disminuido en 2 unidades. Y el lenguaje algebraico quedaría 4x menos 2. Después tenemos aquí x elevado al cuadrado más 3x. Entonces el lenguaje ordinario queda el cuadrado de un número, aquí lo tenemos, más su triple, más 3 veces x. Entonces queda de la siguiente manera. Y su interpretación puede quedar también aquí, x elevado al cuadrado más, ¿cómo podemos sacar nosotros el triple de un número? Pues bueno, multiplicándolo por 3, más 3 por x. Después nos dice aquí, la mitad de un número menos su cuarta parte. Entonces, la mitad de un número, que lo vamos a identificar con la letra x, ¿cómo sacamos la mitad? Pues bueno, dividiendo entre 2, menos su cuarta parte. ¿Cómo podemos sacar la cuarta parte de un número? Pues dividiéndolo entre 4. Y así queda la interpretación. El lenguaje algebraico queda de la siguiente forma: x entre 2 menos x entre 4. La semisuma de dos números. Una semisuma es la mitad de la suma de dos números. Entonces queda de la siguiente forma. Como nos está diciendo dos números, los cuales no conocemos, entonces quedaría x más y. Y esto lo vamos a dividir entre 2. Ya en lenguaje algebraico podemos utilizar lo siguiente: x más y entre 2. Último, 2 tercios del producto de dos números. Entonces 2 tercios, aquí lo tenemos, del producto. Estamos hablando de una multiplicación de dos números. Como no los conocemos, vamos a tomar como referencia a la x y a la y. Este puntito que tenemos aquí nos indica multiplicación. Y el lenguaje algebraico puede quedar de la siguiente forma: 2xy entre 3. Inciso B. La edad de tu papá es el doble de tu edad y tu papá tiene 34 años. Entonces voy a hacer el ejemplo como si mi papá tuviera 34 años, y que también nos dice aquí que la edad de mi papá sería el doble de mi edad. Quedaría de la siguiente forma: la edad de mi papá es igual a 34, entonces la edad de mi papá es 2 veces mi edad. ¿Cómo lo podemos interpretar? 2 por mi edad. Y el lenguaje algebraico quedaría 2x, que x viene siendo mi edad. Esto nos debe dar igual a 34. Inciso C. 2 boletos para el cine cuestan la mitad del combo familiar o el quíntuple de un refresco. ¿Cómo lo podemos interpretar? 2 boletos es igual al combo familiar, aquí lo tenemos, pero dice que es la mitad, entonces entre 2. O 2 boletos es el quíntuple de un refresco. Entonces 5 refrescos equivalen a 2 boletos. El lenguaje algebraico puede quedar de la siguiente forma: 2x, que es el precio de los boletos, es igual a c, que lo vamos aquí como familiar lo vamos a interpretar como c, entre 2. O 2x, que viene siendo el precio de los boletos, es igual a 5r.
R nos representa a los refrescos. Inciso D. La cantidad de artículos vendidos hoy equivale al triple de los vendidos ayer menos 10 artículos. Entonces nosotros nos dice aquí que hoy, porque nos dice aquí los artículos vendidos hoy, es igual al triple, por eso estamos poniendo aquí 3, a los vendidos ayer menos 10 artículos. Y el lenguaje algebraico quedaría Y, que es la venta de artículos hoy, igual a 3x menos 10. Inciso E. El área de un triángulo es la mitad de la base por la altura. Bien, esto ya lo conocemos la mayoría de nosotros. Área es igual a base por altura entre 2. Y el lenguaje algebraico queda A es igual a B por H entre 2, donde H es la altura. En equipo, completen la siguiente tabla interpretando matemáticamente la venta de cada día de la semana de acuerdo a los argumentos de cada empleado y expresen algebraicamente la sumatoria de los 4 días. Entonces vamos a completar esta tabla de acuerdo a la problemática. Vamos a empezar con Juan. Solo recuerdo que el lunes vendí el doble de lo que se vendió el martes. Entonces vamos a empezar aquí con el lunes, que viene siendo Juan. Y dice que el lunes vendí el doble de lo que se vendió el día martes. ¿Cómo quedaría? 2 veces lo que vendió el martes. Y en lenguaje algebraico esto quedaría 2x, donde x nos va a representar las ventas del día martes. Y bueno, el martes, que es el mismo Juan el que estuvo, quedaría de la siguiente forma. Martes, pues bueno, ¿cómo lo interpretamos? Pues nada más lo que se vendió el martes, que esto nada más sería x. Miércoles, dice aquí, Sofía, el miércoles que yo estuve a cargo solo vendí una tercera parte de todo lo que vendió Juan, pero el jueves vendí 10 más de lo que se vendió el miércoles. Entonces, miércoles, ¿quién estuvo? Sofía. ¿Cómo quedará la interpretación? Pues bien, vendió lo que dice aquí, lo que vendió Juan, que es lunes y martes, pero dice que fue la tercera parte. Entonces lo vamos a dividir entre 3. Esto en lenguaje algebraico nos queda de la siguiente forma: 2x, que es esta parte, más x, que es lo que también vendió Juan el martes, entre 3, porque dice que vendió la tercera parte. Nosotros, si simplificamos, aquí serían 2x más x, nos da como resultado 3x entre 3. 3 entre 3 nos da 1, entonces nada más nos queda aquí la x. Jueves. Dice aquí, el jueves vendí 10 más que el miércoles, entonces jueves estuvo Sofía y queda de la siguiente manera: lo que vendió el miércoles, entonces más 10. Si el miércoles habíamos dicho que vendió x, entonces quedaría de la siguiente forma: x más 10. Viernes, dice Ever, pues el viernes ya solo quedaban 15 y ese mismo día se vendieron todos. Entonces viernes estuvo Ever. ¿Y cómo lo podemos interpretar? Pues bueno, ya nada más había 15 y también vamos a poner el lenguaje algebraico como 15. Entonces la expresión algebraica que nos pide el ejercicio quedaría de la siguiente forma: el lunes 2x más x, que es lo del día martes, más 2x más x entre 3, más lo del jueves representado, quedaría así: 2x más x entre 3 más 10, y lo del viernes sería nada más 15, entonces sería más 15. Esto nos debe dar un total de 100. Esto es igual a 2x más x. Aquí habíamos dicho que el miércoles, al simplificar toda la expresión, nos quedaría x más x más 10 más 15 es igual a 100. Comenten sus resultados y respondan las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué día tomaron como referencia en la solución del problema? Pues bien, aquí se tomó como referencia el martes, porque es el día base para poder desarrollar una ecuación o una expresión algebraica. Número 2. Separar la situación particular por día facilitó entender el problema. ¿Por qué? Sí, porque de esta manera se analiza cada situación y se traduce a un lenguaje algebraico que nos permita resolver el problema. Número 3. Transformar el lenguaje ordinario en una interpretación matemática y posteriormente en un lenguaje algebraico. ¿Les fue complicado? ¿Por qué? Bueno, ya es una respuesta libre de acuerdo a su equipo. Número 4. ¿Pudieron elaborar una ecuación de lo sucedido durante los 5 días mediante el lenguaje algebraico? Bueno, aquí la ecuación quedaría de la siguiente forma:
5x más 25 igual a 100, donde x corresponde a las ventas del día martes, que en este caso es 15. ¿Por qué? Porque 5 por 15 es 75, más 25 nos da el resultado de 100. Lee las siguientes situaciones y construye una interpretación mediante el lenguaje algebraico. Número 1. La mitad de lo que debe Raúl, más el doble de la deuda de Javier, asciende a 28.500 pesos. Entonces el lenguaje algebraico quedaría de la siguiente manera. Dice aquí la mitad de lo que debe Raúl. Como no sabemos cuánto debe, vamos a ponerlo como x. Y para sacar la mitad sería entre 2. Más el doble de la deuda de Javier. Entonces la deuda de Javier lo vamos a interpretar con la letra y. Así que el doble sería 2 por y. Este es igual a 28.500. Número 2. La receta para el café expreso mexicano especial es: se toma el café michoacano como la base. Se agrega una porción de café cubano equivalente a un tercio del michoacano. Por último, del café chiapaneco llevará el doble de la porción cubana. Al final, deberán resultar 500 gramos. ¿Cómo queda escrita la mezcla en el lenguaje algebraico? Bien, entonces tenemos aquí la porción michoacana, la porción cubana y la porción chiapaneca. Nos dice que vamos a tomar como base el café michoacano, así que le vamos a poner una X. Después dice que se agrega una porción de café cubano equivalente a un tercio del michoacano, es decir, que X entre 3, que esto equivale a un tercio del michoacano. Y por último, del café chiapaneco llevará el doble de la porción cubana, o sea, llevará el doble de X entre 3, o un tercio de X. Quedaría de la siguiente manera: 2 por el tercio de X. Y de esta manera queda. Esto quiere decir que X más el tercio de X más 2 veces el tercio de X, esto es igual a 500, porque aquí nos dice 500 gramos. Por último, vamos a completar esta tabla. Por un lado tenemos lenguaje algebraico y nosotros lo vamos a pasar al lenguaje común. Aquí tenemos que el perímetro es igual, esta P nos indica perímetro, que es igual al doble del producto de pi por radio. El doble del producto multiplicamos pi por radio. Después tenemos la siguiente: el volumen, que es V, es equivalente al cubo de uno de sus lados. O sea que uno de sus lados lo vamos a elevar al cubo. Aquí ponemos el exponente 3. Posteriormente tenemos el cuadrado de la suma de dos números cualquiera. Tenemos aquí la suma de dos números, aquí ya lo ponemos con la letra A más B, dos números cualquiera, y esto está elevado al cuadrado. Y por último, 2/5 de un número cualquiera. 2/5 de un número cualquiera. Y es así como terminamos con esta sesión del Manual del Estudiante del curso propedéutico al ingreso a la educación media superior. Recuerda suscribirte a mi canal. Hasta pronto.